Cayetana Alcuín, ella es presidente de la de la Sociedad Nacional de Pesquería, un sector en nuestro país que mueve muchísimas divisas, que es importante para la generación de ingresos en el Perú y que por supuesto también es importante para ver qué comemos. Querida Cayetana, ¿cómo estás? Gusto recibirte. Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Difíciles momentos, pero creo que la pesca, al no moverse por carreteras, hay que decirlo, por lo menos no tanto, ¿no? Porque sí sabemos que el producto una vez que sale se tiene que transportar, pero por lo menos puede seguir trabajando, o sea, es uno de los sectores que se afecta, como todos los peruanos, pero no es de los más afectados y hay que poner esperanzas en que la riqueza de nuestro mar por lo menos nos ayude a sostener nuestra economía. ¿Cuál es el balance, Cayetana, de cómo se está moviendo la pesca a raíz de todas estas convulsiones sociales que no empiezan con la señora Boluarte, hay que decirlo? Los problemas en nuestro país ya llevan largo tiempo y que se empeoraron con el gobierno de Castillo, ¿no? Largo tiempo y además que se profundizaron con la pandemia y obviamente con el gobierno del señor Pedro Castillo, ¿no? También hay que, como tú bien mencionas, señalarlo así. La pesca, hoy por hoy estamos en temporada de pesca de anchoveta. Estamos al 65% de la cuota que fue asignada. Ha sido una temporada también complicada porque en el sector pesquero tenemos dos complicaciones que no manejamos, digamos. Uno es la situación política que nos afecta como a todos los peruanos y la otra es el clima, ¿no? Son factores que uno no controla y que sin embargo tienen un impacto directo en la pesquería. Las protestas han tenido una afectación en el sector pesquero, por más que nosotros estamos en el mar, como tú bien decías, efectivamente al momento de producir las paralizaciones de las carreteras, por ejemplo, lo que hacen es limitar, ¿no es cierto?, el abastecimiento de combustible, y esto ha hecho que en algunos lugares hayamos que tener que justamente parar la producción algunos días porque no existía el combustible requerido. Pero más allá de esos inconvenientes, el sector ha seguido trabajando y el sector ha seguido operando, ¿no? Lo que buscamos es que ojalá podamos culminar el total de la cuota asignada. Eso va a depender del clima, ¿no? Tenemos un clima que está muy variable, hay corrientes que se suponía que iban a entrar y no entran, y eso puede afectar el normal de su movimiento de la temporada, ¿no? Pero estamos haciendo todo el esfuerzo justamente para poder completar el total de la cuota, porque sabemos que es necesario para la economía peruana, ¿no? Una buena temporada de pesca, Patricia, para que tengas una idea, le da al Estado más de 1.500 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso es la importancia, eso se traduce en trabajo, pero también en recursos que luego puede utilizar el Estado justamente para hacer frente a las enormes necesidades que se tienen en nuestro país. De acuerdo, Cayetana. Una de las cosas que más preocupaba del gobierno de Pedro Castillo era o que se tomaran las peores decisiones o que no se hiciera nada, ¿no? O que se dejara que las cosas simplemente flotaran como si se fueran a arreglar solas. Repsol creo que fue... Sí. Y además los pésimos nombramientos. Claro, ¿no? Porque esa es una manera de que no te importa nada, ¿no? O sea, que el señor reciba su sueldo, que el país se reviente, ¿no? No sé por qué eso se responde desde el Congreso con leyes que no, por ejemplo, refuerzan universidades, no entiendo, pero en fin, es como un problema grave, ¿no? Que la mediocridad puede ser tu carta de presentación, qué sensación tan espantosa. Pero, a ver, Cayetana, una de las cosas que preocupaba era, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Repsol, un accidente puede ocurrir, pero quedaron en evidencia tantas deficiencias del Estado y tan poca respuesta que justamente ahí es donde uno dice, ¿cómo se opera? ¿Cómo se pesca en un mar al que el Estado no protege de algo tan terrible como un derrame de petróleo gigante sin que una empresa pareciera que va a responder de manera apropiada o que claramente no respondió de manera apropiada? Y hay que decirlo, con estándares que no corresponden a una empresa como Repsol, que no se hubiera atrevido a actuar así en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese punto, qué medidas o qué falta de toma de decisiones de estos últimos meses o de este último año y medio, 2 años, han afectado a la pesca que se tienen que revertir? ¿Dónde están los problemas que hay que resolver para que vuelva, para que tenga el empuje que tiene y no lo pierda, ¿no?
Bueno, son varias cosas, Patricia, ¿no? En el tema de Repsol, efectivamente, una empresa que lamentablemente o no tenía un plan de contingencia adecuado o no lo aplicó. Eh, y la verdad es que, como tú dices, accidentes podemos tener todos. El tema es cómo vamos a responder para justamente poder mitigarlos y que tengan el menor efecto posible. Y eso no fue lo que ocurrió. El mar se afectó, ha estado justo las costas de Ventanilla afectadas por un largo tiempo y sobre todo, ¿no es cierto?, los pescadores artesanales que se vieron perjudicados porque no pudieron salir a pescar, Patricia, esa es la verdad, Así ¿no? es. Y ese sí ha sido un drama el que han afectado a los pescadores artesanales. Y en realidad, cuando tú mencionas qué ha sido lo peor de esta gestión del señor Castillo, yo creo que es que no se atendió la necesidad del pescador artesanal que ya venía de un momento muy complicado por la pandemia. Ellos fueron los más afectados porque uno, no podían salir a pescar, y dos, cuando pudieron salir a pescar, acuérdate que los restaurantes, donde ellos generalmente la mayor cantidad de sus recursos van a los restaurantes, estuvieron cerrados. El pescador artesanal necesita formalización. ¿Por qué? Porque requiere acceder a crédito, requiere que el Estado le ponga la infraestructura necesaria, es decir, desembarcaderos donde exista una cadena de frío apropiada, donde existan almacenes. No puede ser que el pescador artesanal tenga que vender su producto a precios irrisorios porque no tiene dónde almacenarlos y poder buscar un mejor precio. Entonces, hay medidas concretas que se pueden realizar y no se han realizado, pero te digo que hay que enfocarse en lo que es ser pescador artesanal. También, ¿no es cierto?, ha habido un manejo antitécnico de cuotas, no de anchoveta, pero sí del jurel. Por ejemplo, la pesca industrial solamente se otorgó una cuota muy pequeña y eso lo que hace al final es, no es un perjuicio para el pescador industrial. Al final terminamos perjudicados todos porque el jurel, que es un producto que se consume mucho en el Perú, no llega pues a precios baratos ni en abundancia a los mercados, lo cual hubiera sido bastante importante para reducir la inflación porque el jurel es un gran competidor del pollo. Entra el jurel al mercado y el pollo inmediatamente tiene que bajar. En tercer lugar, te diría la acuicultura. La acuicultura del Perú tiene una potencialidad maravillosa para ser un país acuícola como lo es Chile y como lo es Ecuador. Pero además, porque el Perú tiene no solamente mar, sino tiene sus lagunas en la sierra y los ríos en la selva, donde se puede cultivar paiche, gamitana, paco, no solamente para consumo nacional, sino también para poder exportarlo. Y sin embargo, por 2 años, la agricultura se quedó sin un régimen de promoción. Recién esta ley fue aprobada a finales de diciembre y publicada el último día del año pasado, lo cual saludamos porque creemos que ahora sí la acuicultura va a poder ser un gran motor de la economía, siendo además una industria que es intensiva en mano de obra y sobre todo mano de obra femenina. Esos son los ejemplos que te puedo poner, Patricia, además pues de una serie de que lo que ha ocurrido a lo largo de estos años es que lamentablemente los trámites han estado paralizados, no se han podido hacer nuevas inversiones en temas, por ejemplo, de renovación de equipamiento porque los temas ambientales en los sectores no se han aprobado, ¿no? Como tú decías, se quedaban ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Entonces ha habido mucha demora que no es atribuible al empresario, sino a la lentitud, y yo creo que es por la falta de capacidad de los funcionarios, ¿no? Cayetana, se reunieron con la presidenta Boluarte de la Sociedad Nacional de Pesquería, me parece que hace 2 días. ¿Cuál fue la impresión del sector en esta reunión? ¿Cuál ha sido un poco la...? Sí, uno se lleva una impresión después de la reunión con un presidente, de que van a hacer las cosas mejor o no. ¿Cuál es el balance de esa reunión? Mira, el primer balance que te diría es la apertura de la presidenta para escuchar acerca del sector pesquero, ¿no? Es la primera vez desde que yo soy presidente de la Sociedad de Pesquería que un presidente quiere escuchar cuáles son las necesidades del sector pesquero, ¿no? ¿Dónde están los cuellos de botella?
qué es lo que se puede hacer para justamente reactivar y generar mayores puestos de trabajo. Yo creo que eso es bastante importante, que no solamente sea el ministro del sector, sino ni el ministro de Economía, sino también el propio presidente, que escuche cuáles son las necesidades del sector. Además, la presidenta ya se había reunido con los pescadores artesanales, entonces tenía ya una visión de cuál era la necesidad del sector artesanal. Ahora quería escuchar la necesidad del sector industrial, porque entiende que es un sector que, como decíamos, no solamente genera divisas para el Perú, sino también es un generador de empleo y de empleo de calidad, ¿no? Entonces quería saber cómo estaba el sector, qué más se podía, ¿no es cierto?, hacer, dónde estaban los cuellos de botella. Hablamos del tema de la acuicultura y hablamos también de un flagelo que no te había mencionado, Patricia, que existe, al igual que en minería, en pesquería ilegal, ¿no? Una pesquería que atenta contra el medio ambiente, que atenta contra los derechos humanos, que depreda, y que entonces tenemos que hacerle frente con medidas concretas, ¿no? Que no se quede en un tema de discursos, sino que existan acciones concretas para erradicar, ¿no?, este flagelo, que afecta al Perú. En el Perú mueve alrededor de 500 millones de dólares. En el mundo es una industria que mueve 23.000 millones de dólares, Patricia. Entonces, como comprenderás, hay demasiados intereses y es importante hacerle frente y de una manera efectiva, ¿no? Ojalá así sea, Cayetana, porque bajo el escudo de la informalidad, que es en muchos casos la fuerza que mueve a una población que no tiene entrada al mercado formal, se esconde la ilegalidad, ¿no es cierto? Y quieren poner por delante los informales para hacer detrás no actividades informales, sino claramente ilegales. Ya es hora de que empecemos a focalizar en dónde están los grandes intereses y actuar de manera inteligente con respecto a eso, y no ir y vamos a poner orden a cualquier precio y de cualquier manera. Así al final no se pone ningún orden, ningún orden. Muchas gracias, Cayetana, y lo mejor para el sector pesquero, porque más pescado en la mesa de los peruanos debiera haber hace mucho tiempo, muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Gracias, Patricia, un gusto, muchas gracias por la entrevista. Igualmente, Cayetana, y bueno, y que el clima les sea propicio, porque la verdad que ni a la playa se puede ir porque un día hace sol, otro día no hace sol, estamos en una especie de sub y baja, el clima no ayuda, vamos a ver si se pone de nuestro lado. Un abrazo, Cayetana Aljovín, presidente de la Sociedad de Pesquería, contándonos los retos de su sector.